Ya estamos de regreso. Vámonos al tema sobre la mesa. El presidente cuestionó hace unos días pues las políticas o las actuaciones del gobierno estadounidense en materia de combate al fentanilo. Pero, ¿qué pasa en nuestro país? Primero, comentar que en México sí se consume y el consumo se está incrementando. Y segundo, que ya está siendo escaso el fentanilo médico en el sector salud. Para analizar el tema, como siempre, están Raúl Frías Lucio, que es nuestro director editorial, y Víctor Hugo Hernández, analistas, a quien saludo. Adelante, compañeros. Hola Marta, quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa de Temas sobre la Mesa. Poco sabíamos del fentanilo hasta hace poco, ¿no? O sea, de hecho, yo no lo consideraba como un problema en México como consumo de drogas, ¿sí? Conocíamos de la marihuana, del éxtasis, de la cocaína y de otras drogas sintéticas. Sin embargo, del fentanilo no se escuchaba como un problema en México. Y los datos no eran delicados, por lo menos en lo que se refiere a la adicción y a la muerte provocada por fentanilo, que hoy los datos que da a conocer el subsecretario de Salud en la mañanera, pues habla de que en México han fallecido 19 personas por consumo de fentanilo, mientras que en Estados Unidos, como ya se ha denunciado, es la gran preocupación, sobre todo porque se cuentan por más de 100,000 ya los muertos de fentanilo, según lo que dio a conocer el mismo presidente Biden en días pasados. Entonces tenemos una realidad diferente, pero ¿dónde confluye este asunto? ¿Es de dónde viene? Sí, me parece que lo que el gobierno mexicano ha hecho en un principio, primero, me parece que se habló con gran desconocimiento, cuando el presidente simplemente se le ocurrió decir, porque son ocurrencias, Víctor, decir que va a pedir que sea sustituido como un analgésico poderoso, necesario y útil para la medicina, para las personas que sufren desde luego de enfermedades terminales o de operaciones muy delicadas que provocan mucho dolor. Pues este fentanilo es el analgésico que se utiliza especialmente por esto. Y por eso hemos escuchado tantas ocurrencias, yo diría tonterías, que se ha hablado del tema del fentanilo por la falta de información, porque a veces se habla sin tener la información, como el hecho de mandar una carta de parte del gobierno mexicano a China para que les digan pues de que ya no dejen, que ya no manden sustancias ilegales a México, que es la acusación de los Estados Unidos. A ver, me parece completamente de ocurrencias, absurda muchas veces cómo se tocan temas muy delicados por los daños que está provocando con nuestros vecinos del norte y que en México, como se ha informado, podría estarse incrementando el uso ilegal del tema. Un primer comentario, Víctor. Sí, Raúl, yo creo que esto va en varios carriles, esto que tú analizas. Uno tiene que ver, pues, con la manera como el presidente, para mi gusto, no sé si candorosa o inocente o con falta de información, le pide a un gobierno como China que frene esta exportación o envío de fentanilo. Pero hay verdades también, Raúl. Mira, definitivamente la mayor cantidad de fentanilo que se genera en el mundo viene de China, eso es indudable. Sí resulta un tanto difícil pensar que China no pueda tener conocimiento o control de esto, dado que China, pues bueno, no solo es una potencia económica, sino también es una potencia con un marcado control sobre muchas de sus industrias, legales o ilegales. Claro que políticamente nunca es, digamos, correctamente aceptable decir te estoy envenenando, estoy mandando drogas, pero la verdad es que sí hay un mercado muy fuerte en el que desafortunadamente nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. Tendríamos que empezar de entrada primero a analizar por dónde llegan y qué se está haciendo. Se supone que pues esto llega a través de los puertos, ¿no? Y si nos vamos más en concreto, hasta te diría, ¿no? Tal vez esté en Manzanillo la sede del problema, no sé, pero me atrevo a sacar esa conjetura en función del grado de violencia que se vive en este estado y también lo sabido que es el tráfico de drogas en esta parte del país. Pero bueno, queda claro que también no hemos podido hacer el trabajo en casa. Quedamos que poniendo a los militares en estos centros de aduana, en estos centros de control, le haríamos frente a muchas cosas, pues está visto que no. Tan es así que ahora pues volteamos hacia allá. Por otro lado está también Estados Unidos, que cómodamente no voltea a ver hacia China, prefiere echarle la culpa a México.
porque finalmente México se ha convertido en la gran bodega. Y me llama la atención que, como bien tú dices, de una droga que poco sabíamos y que ahora pareciera que la cocaína no existe. ¿Dónde quedó Colombia, Raúl? Que hasta antes de la aparición del fentanilo, pues era el enemigo público número uno, porque de ahí venía la mayor cantidad de cocaína, que es una de las principales drogas que se consumen en Estados Unidos. Mi comentario, Raúl. Sí, y tiene razón, ¿no? A ver, me parece que en medio de este grave problema, desde luego, de consumo de droga en los Estados Unidos, ya lo hemos dicho muchas veces, sí, me parece que los Estados Unidos presionan hacia afuera, pero poco se conoce del combate que hay hacia el interior de los Estados Unidos y del combate precisamente al tráfico de estas drogas que entran seguramente por la frontera, a través de puertos, o que de alguna forma pues ellos tendrán también que trabajar en esa parte y sobre todo en el tema de consumo, que eso es donde muchas veces basa el gobierno mexicano, es que bueno, pues también hay que trabajar para que se reduzca el consumo de fentanilo entre los adictos en los Estados Unidos, más allá del beneficio médico que puede tener este analgésico, ¿sí? Entonces me parece que de ambas partes estamos haciendo cayendo en este juego en donde, como bien dices, nos quedamos muchas veces en medio, pero la buena noticia es que parece que por primera vez se está organizando esta primera mesa donde van a participar autoridades de los Estados Unidos, autoridades de México de primer nivel, para tratar de, bueno, ordenar de alguna forma, combatir en forma simultánea, y no simplemente lo que ha venido sucediendo, que Estados Unidos le exige a México, bueno, es que combate a los narcos, combate al cártel de Sinaloa, sí, y que son aparentemente los que tienen, digamos, la principal concesión del fentanilo ilegal. Y yo quiero insistir mucho en esta parte. El fentanilo, y te lo digo como, desde luego, no como usuario, pero sí como beneficiario de personas que han sufrido en la familia enfermedades fuertes, y que el fentanilo es una tranquilidad para el enfermo y también para la familia, que no ve sufrir a tu ser querido. Entonces, sí, el problema es como todo, ¿sí? Cuando ya más allá del tema médico se convierte en un tema de adicción, y el fentanilo, igual que la heroína, se vuelven sumamente adictivas. Las personas que consumen o que han sido sujetas a un tratamiento médico por fentanilo tienen que entrar luego en un periodo de desintoxicación muy lento, ¿sí? Y ir sustituyendo ese analgésico por otro, para que, bueno, no se cree ese tema de la adicción. Es un tema complejo y requiere desde luego atención médica. Pero ¿qué ha pasado? Sí, los narcos han combinado, los adictos han combinado estos medicamentos, estos analgésicos con otras drogas, y se convierten en verdaderas bombas, que es lo que ha venido ocurriendo especialmente en los Estados Unidos. Me parece bien que se sienten en una mesa primero a ver cómo se va a combatir desde los dos lados el consumo, la producción y desde luego de dónde vienen los precursores, porque ese es el tema. Los precursores vienen aparentemente, está publicado, de empresas que tienen un presidente, un director que tiene nombre chino, que tienen empresas que están ubicadas en Wuhan, aquel lugar donde nació el COVID, te acordarás, sí, y que, bueno, son empresas que distribuyen en el mundo, sí, precursores para la fabricación de fentanilo legal, pero que, como siempre, también hay rutas que alimentan lo ilegal, ¿no? Y fíjate, Raúl, el fentanilo, según me platicaba un analista aquí, y nos lo platicaba hoy por la mañana un colaborador nuestro también de Mega Noticias, que es, digamos, la tercera etapa en los procesos médicos, ¿no? Que primero te dan un analgésico, luego otro analgésico más fuerte, y después ya en grados superiores cae uno del fentanilo. Definitivamente, ¿no? Un opioide muy poderoso, 50 veces más poderoso que la propia cocaína, pero que sí genera un beneficio sabiéndolo utilizar médicamente. Pero también el asunto, Raúl, está, y yo lo veo así, tarde que temprano Estados Unidos tiene que entender y comprender que es parte fundamental del problema. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, es cierto, hemos sido incapaces de controlar nuestros cuerpos, somos incapaces de poner a raya a los grupos de criminales organizados, somos incapaces de mantener un país más estable y más organizado. Tenemos nuestros propios problemas y responsabilidades.
pero también Estados Unidos tiene sus propias broncas y sus propios compromisos. Ellos también son muy, muy responsables de lo que está ocurriendo. Ocurre lo mismo con los migrantes. Cuando a ellos les conviene que entren para preparar, pero cuando se trata de que lleguen porque los van a rebasar, no, entonces hay que echar el paquete y arréglalo tú, México. Como en el caso de las drogas, ellos son los responsables también de fomentar el consumo entre sus jóvenes, porque tú lo ves promocionado en películas, lo ves promocionado en la vida común real de los estadounidenses. No nos hagamos tontos. Y allá, más que verlo como un problema de seguridad, ni siquiera lo ven como un problema de salud. Yo no veo campañas masivas allá que estén quitando el consumo del fentanilo y de otras drogas. Es más, lo que estoy viendo es que cada vez hay más estados que están encontrando la manera de hacerlo legal. Sí, así es, o sea, California es el ejemplo más claro, ¿no? Esos lugares santuarios para consumir, pues hoy ya no le llaman mota o marihuana, ¿no? Ahora ya le llaman con nombres más sofisticados y que de alguna forma, bueno, a fin de cuentas tienen beneficios de alguna forma, pero muchas veces los perjuicios que ha habido a través del tiempo y de las adicciones que van generando, ese es el gran problema que vamos teniendo. Pero, coincido completamente contigo. Raúl, acabas de decir algo importantísimo, los beneficios, ¿eh? Aquí el factor fundamental es el económico. Es increíble lo que representa en millones de dólares el tráfico, el uso y el consumo de drogas en general en los Estados Unidos. El fentanilo no es la excepción. Ahí hay mucha gente que está ganando carretadas de millones de dólares por este negocio, pero ahora somos los malos. Sí, perdón, y es cierto, y esta es parte precisamente de este grave problema. Sí, pero a mí lo que me ha llamado la atención dentro de todo esto es la falta de conocimiento o de asesores que le ayuden al presidente a tomar buenas decisiones, ¿sí? Con esta carta que mandó al presidente de China, ¿sí? Sería así como aceptar que China manda fentanilo en forma ilegal a México para que lo introduzca a su enemigo. O sea, me parece que a veces pecamos, o el presidente peca como de inocente, pero no sé si lo es, o se hace, o pareciera. Y esto es parte precisamente de las cosas raras que a veces vemos y que pasan y que nos enteramos luego de la respuesta, porque de la carta nos enteramos ya que respondió un tercer vocero del nivel de China diciendo pues que ellos pues no producen fentanilo ilegal. Sí, acuérdate cuando le pedimos al rey de España que nos pidiera disculpas por la conquista. Por eso son... Y esos mensajes que a veces son simples en su estructura, algo tienen de verdad claro, pero están completamente fuera de lo que es la sintonía del, digamos, los matices diplomáticos propios de todos los países, ¿no? Sí, pero tienes razón, a veces la simpleza, como muchas veces, como cuando alguna vez le preguntaron al primer mandatario sobre si era fácil gobernar. Facilísimo, o sea, no le ve problema, o sea, las problemáticas graves. Sí, el presidente tiene una visión simplista de las cosas que hace ver como muy fácil, y de ahí los graves problemas. Cancelar un aeropuerto de millones de dólares, Raúl, no importa. Ese simplismo precisamente, y esa, digamos, pues sí tienes toda la razón, el término es un lenguaje simplista, es para sus seguidores, que lo consumen, lo entienden, lo aprecian, lo valoran, y es lo que le ha dado tanta popularidad. El asunto es que no siempre, en todos los ámbitos, el lenguaje simplista funciona. Hay que saber dónde y cómo a veces proceder, y para eso están los asesores. Claro. Y más cuando se trata de relaciones internacionales. Hemos regado mucho a la Copa en materia de relaciones internacionales. Hemos sido hasta groseros. Digo, y eso en lo internacional, pero aquí mismo, sí, un problema tan complejo como es la inseguridad, pues algo tan sencillo para resolverlo como abrazos, no balazos. Ahí está, Víctor. Bueno, en fin, ahí están, la simpleza de las cosas complejas, ¿no? Que es precisamente lo que vemos muchas veces y que no sale como muchas veces de la actriz. A veces parece frivolidad y banalidad también, ¿eh? Y luego a veces raya, y perdón que lo diga con todo respeto, ignorancia también. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Buenas tardes.